El Inter vuela en San Siro y el Barça se olvida del triplete. La FIFA hace caja con el último cupo al Mundial. Aaron Judge confirma que es un extraterrestre y la revancha del jugador más sobrevalorado de la NBA. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Qué partido, qué eliminatoria, qué noche de fútbol la que nos brindó tanto el Inter como el Barcelona en la vuelta de semifinales de la Champions. Yo, la verdad, no esperaba poder ver un partido, disfrutar un partido tan emocionante y tan interesante y tan parejo como el que nos regaló la ida, pero resulta que la vuelta fue aún mejor. Y fue aún mejor porque se agregó el drama de la eliminación y se agregó incluso el drama de la prórroga. El Barça llegaba al partido con bajas importantes, la de Balde, la de Koundé, la de Lewandowski parcialmente, y el Inter, aunque no tenía a Pavard, uno de sus jugadores importantes en el fondo, tenía a Lautaro Martínez, que forzó para jugar aun cuando no estaba físicamente a tope. Tampoco lo estaba Marcos Thuram, y los dos terminaron teniendo una noche espectacular. El Inter repitió la fórmula, le volvió a aplicar al Barça lo que le hizo en la ida. Fue muy inteligente, aprovechó las veces que le pudo tomar la espalda a los defensores, presionó en los momentos justos y cuando el Barça se equivocó, no perdonó. Así encaminó el partido de ida, aunque después el Barça reaccionó. Y acá ocurrió lo mismo, volvió a pasar lo mismo. Se fue adelante el Inter con un buen gol de Lautaro, después de una presión de Di Marco y un robo de balón a Dani Olmo, y después llegó una jugada, entre comillas, polémica. En tiempo real, el árbitro no vio penal de Cubarsí a Lautaro, yo honestamente tampoco, pero la repetición y el ángulo frontal de la jugada en el VAR no dejaba dudas. No hubo contacto con la pelota de Cubarsí, se marcó penal. Y eso me parece cambió bastante el partido, aunque después el Barça logró empatarlo, logró meterse en el encuentro otra vez. El Inter, cuando perdía 3-2 y estaba en su estadio a solo 5 minutos de quedar eliminado, consiguió un gol, partiendo de sus porteros de Jan Sommer y con la definición de un defensa, sí, de Acerbi, un futbolista que además pasó por una situación muy delicada, superó un cáncer hace aproximadamente 12 años y que vivió su noche más emocionante. Nunca había marcado un gol en Champions y lo vino a marcar en casa para empatar el partido. Y después llegó el gol de Fratesi en la prórroga para derrumbar al Barcelona y para volver a meter al Inter en una final 2 años después de aquella de 2023 disputada contra el Manchester City. Y como hace 15 años, el Inter volvió a dejar en el camino a un Barça que soñaba con cosas grandes, como en aquel 2010, pero que se enfrentó al equipo más eficiente de esta Champions. ¿Fue un fracaso para el Barça? Sí y no. El Barça no consiguió el resultado que esperaba. Evidentemente queda por tierra el sueño del triplete. La Liga todavía no la ha ganado, tiene en el bolsillo el título de Copa, pero este fue uno de esos partidos y esta fue una de esas eliminatorias donde lo único que se puede hacer es levantarse y aplaudir de pie a los dos equipos y a los 22 que arrancaron y a todos los que entraron de cambio. Más que señalar errores, porque del lado del Barça se señala Araujo, que entró y fue evidenciado en un par de jugadas defensivas. Se señala a Gerard Martín, que arrancó como lateral izquierdo y falló en el primer tiempo, pero la realidad es que en el segundo fue clave con 2 asistencias. Este es un partido que enamora a los aficionados del fútbol. Este es un partido que hace que la gente vaya al estadio, que hace que la gente se pegue al televisor y ojalá vivamos muchos más. Pero la realidad es que el Barça se va a casa y el Inter se va a jugar una nueva final de Champions, buscando ese título que se le escapa desde 2010 y espera rival entre el Arsenal y el PSG. El martes arrancó con la noticia de que el TAS había desestimado el recurso del club mexicano León para jugar al Mundial de Clubes, después de que la FIFA lo excluyera por determinar que tanto León como Pachuca son del mismo dueño, violan entonces las normas de FIFA, algo que viene ocurriendo en el fútbol mexicano por los siglos de los siglos, pero que justamente para este Mundial de Clubes FIFA ha decidido, ahora sí, hacer respetar las reglas. El TAS falló en contra de León y eso ya le dio vía libre a FIFA a anunciar oficialmente el plan que no solo ya tenía listo, sino que ya había dado a entender que iba a ocurrir. Partido de playoff entre LAFC, que perdió aquella final de CONCACAF, a través de la cual León se ganó su cupo, y el América de México, que era el siguiente en el ranking. Un partido que todavía no sabemos dónde se va a jugar
y todavía no sabemos exactamente qué día se va a jugar, pero yo les voy a adelantar. Casi seguramente se va a jugar en Estados Unidos. Casi seguramente la FIFA sacará mucho dinero, tanto de la venta de entradas como de lo que pueda generar comercialmente alrededor de este partido. Son dos clubes que generan, en Estados Unidos el AFC no tanto, porque la MLS sigue sin ser un deporte de masas, en una liga de masas al menos en Estados Unidos, pero la combinación entre el AFC y América le va a reportar a FIFA muchos beneficios, y el tema estará en por qué se decidió tan tarde excluir a León, por qué después de hacer ya un sorteo de fase de grupos e incluir al club mexicano, FIFA tiene que llegar a menos de un mes y medio de que empiece el torneo a esta decisión. Veremos cuándo y dónde, pero lo que sí es seguro es que será un partido millonario entre el AFC y América. Aaron Judge está teniendo una temporada de verdadero extraterrestre. En 34 juegos, pocas veces hemos visto un inicio ofensivo de temporada como el que está teniendo Aaron Judge, que hasta el domingo encadenaba 14 juegos consecutivos pegando de hit. Pegó su jonrón número 12 este martes. Lo hizo con un batazo monstruoso a la banda contraria contra San Diego, una victoria por paliza de los Yankees, pero los números van más allá de los cuadrangulares. Con ese 12 empata el liderato de jonrones, también está empatado en cuanto a remolcadas, pero lo más notable son los otros números de Aaron Judge, que sabemos que históricamente ha sido un bateador de poder, pero que está combinando como pocos en la historia, al menos en la historia moderna, esos batazos de poder con una capacidad de envasarse y una capacidad para pegar imparables que, insisto, en combinación pocas veces se ha visto. Estamos hablando de que es líder en porcentaje de envasado, líder con más de 420 de promedio en bateo en todas las grandes ligas, líder en slugging, es líder en imparables. Quizá la única estadística habitual de las más grandes, más importantes ofensivas hablando, es la que no domina, es bases robadas. Pero hay estadísticas que a mí me llamaron mucho la atención. En 34 juegos, peloteros que tengan al menos 10 cuadrangulares, que bateen por encima de 400, que tengan un porcentaje de envasados por encima de 500. Solamente Ted Williams y Jimmy Fox son los que lo han hecho en toda la historia del béisbol en los primeros 34 juegos. Hay otra estadística que me llamó mucho la atención y que salía en una nota que le hizo ayer The Athletic a Aaron Judge. Aaron Judge tiene más juegos con 3 o más hits esta temporada que juegos sin conectar un solo hit. El arranque de Aaron Judge está siendo histórico. Y como siempre cuando pasa esto, cuando hay un arranque tan espectacular, la pregunta ¿es sostenible? ¿Podrá pelear por la triple corona, esa que es tan esquiva, que se le dio a Miguel Cabrera en aquella temporada de 2012, pero que es una de las cosas más raras del béisbol? Falta mucha temporada, pero lo otro notable es que Aaron Judge está haciendo esto en un line-up que ya no tiene a Juan Soto y que por ahora no tiene tampoco a Giancarlo Stanton. Números de extraterrestre. Sigo en la NBA porque es increíble la tendencia. Comenzó la segunda ronda de playoffs, comenzó básicamente la etapa de semifinales de conferencia y todos los equipos locales, hasta el final, al menos de esta noche de martes, todos los equipos de favoritos y que tenían mejor posición en la tabla cuando terminó la temporada regular han caído en los primeros, el primero o incluso el primero y el segundo juego. Una tendencia que nadie vio venir. Pero me voy a quedar como una de las cosas más interesantes de este arranque de segunda ronda de playoffs e incluso un poquito de la primera, el caso de Tyrese Haliburton. Toda la NBA se mofó de Tyrese Haliburton, votado por la mayoría de los jugadores de la NBA como el jugador de baloncesto de la NBA más sobreestimado, más sobrevalorado de toda la liga. No es fácil cargar con ese peso. Tyrese Haliburton, en las encuestas que se hacen al final del año de manera anónima, pero que le preguntan a los gerentes generales y le preguntan a los jugadores y a los coaches sobre distintos temas, una de las preguntas es ¿quién es el jugador más sobrevalorado de la liga? Y con un porcentaje muy alto de diferencia con el resto, Tyrese Haliburton se ganó ese dudoso honor. ¿Y cómo contestó Haliburton en los playoffs? Bueno, con una jugada brutal en la serie contra los Bucks, terminó por acabar con Giannis y compañía en un final increíble en el que los Pacers marcaron 7 puntos en menos de 10 segundos y
En el primero de la serie contra los Cavs anotó 22 puntos, dio 13 asistencias para que ganaran también ese primer juego. Y en el segundo, con un triple sobre la hora, dejando solo un segundo en el reloj, Tyrese Haliburton lo volvió a hacer. Para todos aquellos que lo han llamado sobrevalorado, tuvo ese mensaje el otro día en su cuenta de Twitter: sobrevaloren esto, cuando se refería a esa manera de matar a los Bucks, y después lo volvió a hacer contra los Cavs. 0-2 para Cleveland, que ahora tiene que ir a jugar a Indiana. Las probabilidades son muy pocas para un equipo que, de ser el mejor con diferencia, y vaya diferencia, en el este de la NBA, se cae a pedazos en estos playoffs. Y la rareza se completó tarde, el martes en la noche, porque las 4 series de semifinales de conferencia de la NBA han arrancado con victoria del visitante, algo que nunca había pasado en la historia. E incluso si nos vamos a la serie del este, de la que les acabo de hablar, entre Indiana y los Cavs, son ya 5 juegos de segunda ronda, 5 juegos donde ha ganado el visitante. Pero para que arregle más drama y más dificultad todavía a la victoria de los Warriors en el primero de la serie contra Minnesota, lo hicieron casi más del 60% sin Steph Curry. Curry había empezado con un ritmo tremendo, 3 triples, 13 puntos, y en el segundo cuarto sintió un tirón en el muslo izquierdo que lo deja en duda. No volvió más al juego y lo deja en duda para el resto de la serie. Una serie que jugará con un día de descanso de por medio, y para el tipo de lesión se ve difícil que Curry pueda estar en ese juego 2. Pero sin él se repartieron la ofensiva entre Draymond Green, Buddy Hield, Jimmy Butler, y del otro lado Anthony Edwards tuvo un juego modesto realmente. Y esa inconsistencia es la que todavía lo separa de ser una verdadera superestrella en la NBA. Le pasó contra los Lakers, aunque fueron más los juegos donde tuvo una buena actuación que los que no, pero ha comenzado Minnesota con el pie izquierdo en casa una semifinal de conferencia contra unos Warriors que ni siquiera se suponía que tenían que llegar hasta acá. Recuerden que se metieron a través del play-in y le ganaron contra todo pronóstico a los Rockets en la serie anterior. Y han arrancado sin Steph Curry por más de la mitad del juego con una victoria increíble en Minnesota. Se ponen muy buenos los playoffs de la NBA. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó, compartan el contenido. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Déjenme aquí abajo sus comentarios y nos vemos en el próximo. Cortita y al Pie.